Buenas tardes, vamos a iniciar esta sesión. Le doy la bienvenida a la Máster Universitaria de Lengua y Literatura, Diana Burgos Mendieta, de quien les habla a mi Adriana Bazán Palacios, de la carrera de Educación segundo semestre B5, y de mi grupo que conforma Erwin Angulo, Evelyn Carranza, Carla Hueracocha, Narcisa Solórzano y Gabriel Holguín. Dichas estas palabras, quiero presentar el nombre del manual, que es Guía Integral de Competencias Comunicativas para Estudiantes Universitarios. Desarrolla habilidades clave para una comunicación efectiva en el entorno académico y profesional. Dichas estas pequeñas palabras, vamos a iniciar con un banco de preguntas que serán dirigidas en este momento a la máster. Muy buenas tardes ya. Mi nombre es Erwin Angulo. Voy a hacerle dos preguntas que espero que usted las pueda responder. La pregunta número 1 es: ¿cuáles considera usted que son las competencias comunicativas más críticas para el éxito profesional en la actualidad y por qué? Hola chicos, buenas tardes. Listo. Bueno, las competencias comunicativas son muy importantes, empezando para conocer cómo puedo desarrollarlo, y sobre todo los estudiantes deben priorizar el desarrollo de las mismas para poder dominarla en ambos contextos. Ok, empezando por cuando una persona puede ser lingüísticamente competente. Bien, es decir, que se pueda comunicar en todos los ámbitos, siempre priorizando un mensaje prioritario, ¿no? Es decir, el dominio de los niveles lingüísticos, es decir, el uso del nivel fonológico, fonético, morfosintáctico, sintáctico, semántico, léxico, como parte importante dentro de este proceso. Otro punto fundamental: el dominio de los elementos paralingüísticos. Si bien es cierto, a veces los estudiantes carecen del dominio de estos elementos, tales como las expresiones, las pausas, el tono de voz, el ritmo que debemos considerar para poder hablar, en este caso, codificar, y que nuestra audiencia logre decodificar. Y lo más importante, las pausas. Hablamos tan rápido que creemos que el mensaje es comprendido, pero en realidad no lo es así, porque carecemos de la articulación correcta de los sonidos de los fonemas. Y un elemento muy importante que también debemos priorizar cuando hablamos de las competencias comunicativas críticas, ¿no? El dominio de la proxémica, es decir, la distancia que debemos conocer y utilizar en diferentes contextos. Cuando estoy invadiendo una distancia íntima de una persona, pese a no tener ninguna relación, o cuando estoy haciendo uso asertivo de la distancia hacia una persona que no tengo ningún vínculo, es decir, una distancia acorde a el conocimiento o básicamente la personalidad o el hecho de conocer a dicha persona. Son los aspectos importantes que se tiene que priorizar en este primer apartado. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 2. ¿Usted cómo cree que los estudiantes universitarios pueden mejorar su capacidad de adaptar el lenguaje según diferentes contextos y audiencias? ¿Y usted qué técnicas nos recomienda a nosotros? Bien, es algo complejo, como lo ven los estudiantes, el poder comunicarnos de manera asertiva. Pero las recomendaciones técnicas fundamentales que debemos realizar todas las personas, y más todos nosotros que estamos dentro del ámbito profesional, es decir, vamos a ser docentes, es la articulación correcta de los sonidos de los fonemas. A veces culminamos una idea, una oración o una palabra y no articulamos bien el sonido de las últimas grafías, letras, fonemas, y es donde vamos a caer en los vicios de dicción y de construcción. Segunda técnica importante que debemos conocer y aplicar es el hecho de siempre hablar con propiedad.
otorgarle el nombre correcto y asertivo a las cosas. El ser humano siempre ha sido muy cómodo para comunicarse. Y si yo tengo que decirle bolígrafo, evito hacerlo, sino que pluma. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Y ahí es donde nos damos cuenta que no estamos hablando con propiedad. Hay que nombrar a las cosas con su nombre. Bien. Otro punto importante, identificar y mejorar siempre nuestro léxico. No está mal equivocarse. La equivocación forma parte del mejoramiento del ser humano. Lo que sí está mal es no rectificarlo. Es decir, yo sé y la RAE me dice que yo puedo utilizar la palabra aiga. Está bien, no hay problema. La RAE me lo dice, que es la Real Academia de la Lengua Española. Pero nosotros, los que estamos en proceso de formación como docentes, debemos pulir nuestro léxico porque vamos a ser ejemplo para varias generaciones y sobre todo vamos a ser formador de formadores. Y nuestro léxico es nuestra primera carta de presentación. Bien, no está mal equivocarnos, mal está no rectificarlo. Sé que utilicé un pleonasmo diciendo entrar adentro y no lo rectifico, ¿verdad? Porque entrar adentro, bueno, es redundancia, es pleonasmo. Entonces, si lo digo, rectificarlo o cometí un error o no está bien dicho y decirlo de una manera más asertiva. Eso es fundamental. Otro punto importante, debemos prepararnos. Siempre debemos prepararnos. ¿Cómo lo hago? Teniendo confianza, y eso ya es algo intrínseco, ¿no? La confianza, el hecho de poder autoaprender, hacer uso del autoaprendizaje, la autorregulación, y de esa manera, pues, lograr siempre estar listos para lo que vamos a presentar o lo que vamos a tratar de enseñar en todo momento, porque como estudiantes de esta carrera, ustedes desde ya están siendo ejemplo y sí, tratando de enseñar siempre a partir de cualquier tipo de actividades como esta, que es algo muy bueno, ¿no? Y sobre todo la comunicación asertiva. Cuando somos asertivos, carecemos mucho de la asertividad. Es decir, saber cómo decir las cosas hacia los demás. Si bien es cierto, somos adultos y los adultos nos expresamos de manera en la que podemos creer que los demás van a comprender o van a ser poco sensibles, ¿sí? Entonces, vamos a tratar con niños, niñas, adolescentes que requieren que ustedes sean líderes para poder fomentar y sobre todo incrementar la autoestima de los estudiantes. Por ende, hay que ser asertivos todo el tiempo. A veces decimos, somos sinceros, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que la verdad se convierte en crueldad cuando carecemos de empatía para poder expresarnos. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes al desarrollar habilidades de expresión oral y escrita? ¿Y qué estrategias eficaces existen para superar estos desafíos? Bien, son muchos los desafíos, pero el desafío principal que vivimos en nuestra actualidad y en nuestra realidad es la moda, las tendencias y sobre todo las redes sociales. Si bien es cierto, nosotros como profesionales debemos saber identificar cuándo una tendencia, una moda o el manejo de nuestras redes sociales nos suman a nuestro perfil profesional. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la actualidad es a veces un retroceso en el léxico, en el lenguaje, en el conocimiento y sobre todo en los contenidos. Y es ahí donde caemos en los vicios de dicción y de construcción. Bien, ¿qué estrategias podríamos nosotros utilizar para poder combatir estos paradigmas o estos desafíos que se nos presentan? La autoevaluación, autorreflexión, es decir, identificar internamente qué estoy haciendo bien, cómo lo estoy haciendo y qué estoy haciendo mal para poder rectificarlo. La lectura siempre va a ser la herramienta más importante de un ser humano y mucho más de un estudiante, pero siempre identificando cuáles son los
textos que debo leer, porque yo puedo leer todo, pero debería leer textos que sumen a mi léxico y sobre todo que sumen a mi perfil como profesional. Bien, el autoaprendizaje y sobre todo plantearnos preguntas fundamentales tales como ¿qué tipo de docente quiero llegar a ser? Y sobre todo, ser el docente que siempre quisimos tener. ¿Cómo? Punto importante, una estrategia fundamental que siempre funciona para poder combatir estos desafíos que tenemos en la actualidad. Bien, gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, desde su experiencia, ¿cómo influyen las competencias pragmáticas y socioculturales en la efectividad de la comunicación interpersonal dentro de entornos académicos y profesionales? Muy bien, esta pregunta abarca 3 elementos que debemos nosotros día a día trabajarlo y que en la actualidad se ve presente en los sílabos y en los programas analíticos que ustedes reciben en sus asignaturas, ¿no? Para empezar, la competencia pragmática es el dominio de y capacidad de demostrar cuándo una persona debe hablar, debe callar y sobre todo identificar el contexto en el que nos encontramos para poder participar. Bien, y a veces carecemos de la identificación de estos elementos. Es importante también priorizar lo que es la comunicación interpersonal. Sabemos y desarrollamos habilidades interpersonales, es complicado. ¿Por qué? Porque desde las aulas encontramos ejemplificaciones claras, como las que formamos nuestro grupito y no queremos compartir o no queremos trabajar con otros compañeros que no sean de los grupos que hemos construido. Ahí es donde demostramos el dominio de la habilidad interpersonal, el poder trabajar con absolutamente todas las personas que rodean en un contexto o en un espacio, en este caso académico. ¿Por qué siempre se prioriza el desarrollo de este tipo de actividades y es donde se demuestra el dominio de la habilidad y de la comunicación interpersonal? Porque cuando nosotros estamos en el campo profesional, usted va a tener que trabajar con todos los profesionales que estén dentro de ese campo laboral, que quizá van a ser igual o van a tener iguales características que los compañeros que nos encontramos en el salón. Y en el salón yo puedo ignorar a mis compañeros y puedo decidir con quién trabajar, pero fuera de este y en mi ámbito profesional yo no puedo decirle al director, no quiero trabajar con mi compañero porque simplemente usted está demostrando poco profesionalismo que gira en torno a las relaciones interpersonales. El poder aprender y saber trabajar con los demás, respetando y conviviendo. ¿Sí? Respetando la forma en la que piensan los demás y saber y aprender a convivir, resolver las diferencias con respeto, que es fundamental dentro de este proceso en el que ustedes están desenvolviendo. Gracias. Continuamos con la quinta y última pregunta. ¿Qué papel juegan los recursos retóricos en la persuasión efectiva durante las presentaciones académicas o profesionales? ¿Puedes proporcionar ejemplos de técnicas retóricas poderosas en la comunicación persuasiva? Claro que sí. Los recursos retóricos tienen una función fundamental, que es enriquecer a partir de la belleza un texto, una palabra o una argumentación. Y es ahí donde demostramos el dominio de los niveles lingüísticos, el poder utilizar y estructurar oraciones, párrafos, incluso tipologías textuales haciendo uso de estos elementos. Por ejemplo, cuando somos capaces de poder realizar anáforas, es decir, la reiteración de palabras que complementen el mensaje que quiero distribuir o que quiero socializar para la audiencia. Símil, uno de los recursos que utilizamos siempre, pero muchas veces los desconocemos, como lo es la comparación. El poder comparar elementos para que puedan significar de manera
significativa dentro de un proceso. Y sobre todo, estos elementos, estos recursos retóricos ayudan a que la audiencia, los discentes, logren decodificar dicha información y reflexionen, que es la mejor parte. Cabe destacar que dentro de los recursos retóricos tenemos un gran grupo, ¿no? He nombrado dos: símil, hipérbole, anáfora. Bueno, la hipérbole, esa exageración de la realidad, ¿no? Que la utilizamos constantemente y que nutre siempre nuestro léxico cada vez que lo utilizamos, y mucho más cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de lengua, y mucho más cuando hablamos de lingüística. Bien. Otro recurso, equívoco, el poder dominar los significados de las palabras para poder utilizarlo. Es decir, cuando elaboro una oración, la estudiante está lista y se quedó lista para su proceso de formación. Es decir, dominar el significado de ambas palabras que se escriben iguales y que justamente tienen un significado diferente dentro de una oración. Y vámonos con algo que también, un recurso muy importante que es muy poco utilizado, el nombre, pero sí la forma de poder aplicarlo, que es la paranomasia. Estos juegos verbales que ayudan mucho a poder distinguir y atrapar la atención del lector. Por ejemplo, como los trabalenguas, ¿no? Donde es el hecho de demostrar la articulación y la comprensión de lo que se quiera dar a conocer para poder tener un aprendizaje. Son algunos que he podido ejemplificar en este momento, pero si bien es cierto, son muchísimos los recursos retóricos que influyen y que forman parte de un argumento persuasivo para lograr el convencimiento de, en este caso, una finalidad, pues que se plantea en este caso el orador hacia la audiencia. Bueno, una vez terminada el banco de preguntas, queremos agradecerle una vez más a la máster Diana Burgos por la ayuda y colaboración que nos ha brindado para seguir en el proceso de nuestra formación académica. Dicha estas palabras, doy por terminada la sesión. Bien, chicos, espero que les sirva toda esta información y que vayan mejorando siempre.